de hacer cumplir, para que adviertan que al pueblo no se le engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Así llegaron a encontrarse en persona en Cuernavaca quienes habían combatido en la batalla morelense de 1912. Extraña solidaridad y confianza entre aquellos jefes militares. No se trataba de la antigua solidaridad de casta entre militares de naciones enemigas, como aparece en la vieja película francesa La Gran Illusión, que es un himno a la vez al honor militar, al militarismo y en esa extraña solidaridad entre quienes se anduvieron matando de un bando y de otro. No era eso. Era más bien una extraña lealtad mutua entre antiguos adversarios unidos ya desde entonces por parecidas ideas y sentimientos sobre la patria imaginada. Por eso Ángel fue a parar único general del Ejército Federal, de tal rango, director del Colegio Militar y profesor, como reivindica su profesión, a la Revolución Constitucionalista y al gobierno junto con don Venustiano Carranza. Fue muy importante de la delegación, figura muy importante de la delegación convencionista era el general Calixto Contreras, que desde el inicio del siglo XX, 1901, combatía ya con los suyos en defensa de la tierra en Durango, y quien en 1912, siendo parte de un cuerpo auxiliar del Ejército Federal bajo Madero, se había negado a obedecer la orden superior de ir a combatir a los zapatistas y había sufrido arresto y prisión por esta actitud que los zapatistas nunca olvidaron. A ese hombre sí le tenía confianza, porque era como ellos, pues. A diferencia de Felipe Ángeles, a quien respetaban y apreciaban, pero no era de los suyos, los jefes zapatistas veían en Calixto un hermano, uno como ellos, un dirigente de los campesinos del norte que ya desde muy atrás se defendían con armas de los latifundios, sus gerentes, sus propietarios y sus familias. Es verdad, sabida y adquirida que si el investigador, seguía solamente por las diferencias, por las convergencias a nivel de la política, los programas y los acuerdos firmados es verdad sabida y adquirida que si el investigador seguía solamente por las diferencias, con las convergencias a nivel de la política, los programas y los acuerdos firmados en documentos y papeles que los archivos conservan, o por sus propias afinidades o preferencias políticas o sentimentales, corre riesgo seguro de extraviarse en ese jardín de senderos que se cruzan y se vinculan que llamamos historia. 3. En su tratado sobre la guerra, Karl von Clausewitz había escrito: ninguna actividad humana tiene contacto más universal con el azar que la guerra. El azar engendra la incertidumbre sobre cómo responder al imprevisto, rasgo esencial de batallas y campañas. Dice entonces, o sigue entonces Clausewitz, debido a esta incertidumbre respecto a los informes y las suposiciones y a estas continuas incursiones del azar, quien actúa en la guerra encuentra siempre que las cosas
son diferentes de lo que esperaba que fueran. Y a continuación agrega Clausewitz: si queremos estar a salvo de ese continuo conflicto con lo inesperado, son indispensables tus cualidades. En primer lugar, una inteligencia que aún en medio de la oscuridad más intensa no deje de tener algunos vestigios de luz interior que conduzcan a la verdad. Y en segundo lugar, el valor para seguir a esa tenue luz. A la primera se le conoce figuradamente con la expresión francesa coup d'œil, golpe de vista. La segunda cualidad es la determinación. Fue esta, cierro la cita de Clausewitz. Digo porque se trata de entender a los militares, estos, Zapata, Ángeles y otros en combate, no a los militares, otros, de los cuales no toca hablar ahora. Fue esta conjunción del azar de las batallas, de los acuerdos no dichos, de los no expresados sentimientos de respeto a la lealtad militar del oficial enemigo, la campaña de Morelos en 1912, la decena trágica en 1913, la indomable resistencia zapatista en 1913 y 1914, Zacatecas y Teoloyucan y la cláusula de oro en los acuerdos de Torreón y quién sabe cuánto más. Todo con la necesidad, digo, fue escasar de todo esto que ocurrió, como podía no haber ocurrido igual que la reunión. Que el encuentro de escasar con la necesidad del encuentro y la alianza entre las dos grandes guerras campesinas, la del norte y la del sur, tan diferente una de otra. Como las podemos ver si leemos el libro, si volvemos a leer el libro de Joe Goldbach y la biografía de Pancho Villa, que es Friedrich Katz. Entonces, la necesidad del encuentro y de la alianza entre las dos grandes guerras campesinas, la del norte y la del sur, necesidad escrita en sus vidas y en sus dos guerras convergentes, lo que nos condujo hasta la Convención de Aguascalientes como realidad conquistada y no solo como programa inscrito en la cláusula de oro de los pactos de Torreón meses antes y en el plan de Ayala, precursor de todo lo que más tarde iba a decirse y vivirse en esos días de 1914 en la Convención. Después viene la pura y complicada vida. Vienen las ambiciones, las argucias, las disputas de prestigio entre unos y otros, los desencuentros de costumbres y de modos en este país inmenso que se llama México, las bravatas, los machismos, la violencia de toda guerra. Pero todo eso no es espuma negra. Es la inevitable y en tantas veces pesada anécdota, circunstancia o divergencia que suele extraviar la visión y la pluma de quien no ve la necesidad que cada tiempo de la historia trae en sus adentros y el azar a cuyo través esa necesidad se encubre, se disfraza, se transforma y se realiza. Toda la gran literatura, siglo tras siglo, nos dice de este juego. A este juego pertenece nuestro oficio, de modo tal que la escritura de la
la historia, anclada en la verdad y en los archivos, sea como quería volver el francés y el mundo gordo, el mexicano, una novela verdadera. Muchas gracias.